Te acaban de diagnosticar diabetes, ¿qué va a pasar? Tienes muchas dudas, ¿qué tienes que hacer? Es lo primero que vamos a resolver. Entonces, primero hay que saber qué es la diabetes. Soy María del Pilar Chacón, soy médico internista endocrinóloga y trabajo en la Asociación Colombiana de Diabetes. Y vamos a hablar precisamente sobre qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que, a diferencia de muchas otras, se presenta por los malos hábitos de alimentación y estilo de vida no saludable que hacen que esta enfermedad pueda hacer su presentación o su origen. A diferencia de otras enfermedades, es una enfermedad que la podemos prevenir y podemos tener una excelente calidad de vida si desde un principio conocemos la enfermedad. Por eso es importante, primero, identificar cuáles son los factores de riesgo que pueden llegar a desencadenarla asociada a los malos hábitos de alimentación. Esos factores de riesgo son la genética, muy importante identificar esos pacientes que tienen en primer grado diabetes, como los abuelos, los padres, los hijos y los hermanos. Si yo tengo ese antecedente familiar, muy seguramente voy a tener el riesgo de desarrollar. Por eso es tan importante desde un principio empezar a hacer cambios en el estilo de vida. Hay otros factores que son importantes tener en cuenta, como tener hipertensión, como tener colesterol alto o incluso tener ovario poliquístico. El síndrome ovario poliquístico cada vez es más frecuente y es una consecuencia de la resistencia a la insulina. Hay 4 tipos de diabetes: la tipo 1, la tipo 2, otros tipos especiales de diabetes y la diabetes gestacional. Vamos a hablar específicamente de la diabetes tipo 2, que es la más frecuente que aparece en el mundo. Esta se caracteriza porque hay una resistencia a la insulina. Usted sabrá qué es eso de resistencia a la insulina. Resulta que la insulina es la hormona que todos producimos y es la encargada de que lo que uno coma llegue a las células, podamos captar ese alimento que va por el torrente sanguíneo llamado glucosa. Esa glucosa puede entrar a la célula y la responsable de esto es la insulina. Entonces, en la diabetes tipo 2 hay 2 problemas inicialmente. El más importante es que la insulina que todavía produce el paciente no puede actuar, no puede hacer su acción y por lo tanto no puede entrar la glucosa a las células. Hagan de cuenta que la insulina es como una llave maestra que se encarga de abrir todas las puertas de las células en nuestro cuerpo para que pueda entrar la glucosa. Y resulta que no puede hacerlo porque tiene una alteración, una resistencia a la acción, una alteración en la chapita y por eso no puede entrar la glucosa. Entonces, por ende, la glucosa permanece constantemente o de manera elevada los niveles de glucosa dentro del torrente sanguíneo y las células se empiezan a desnudar. Eso es la diabetes. Con el tiempo, si yo no logro mejorar esa resistencia, también se va a producir una disminución en la producción de insulina y por lo tanto van a existir 2 mecanismos. Uno, una alteración en la producción y la otra, una alteración en la acción de la insulina. En resumen, ¿qué hace que la diabetes pueda producir tantas complicaciones? Tener niveles altos de glucosa en sangre, ya sea porque no actuó bien la insulina o porque no se produjo insulina para poder llevar a cabo este mecanismo que todos los seres humanos tenemos y que es necesario tener íntegro para que tengamos un adecuado nivel de glucosa y no tener complicaciones. Ahora, ¿qué es lo más importante? Si conocemos la enfermedad y seguimos las indicaciones que el médico y el educador nos da, podemos manejarla. No te preocupes, la diabetes es una enfermedad que tú puedes manejar, no que ella te maneje. Si tú desde un principio empiezas a hacer todo lo que es las recomendaciones con cambio en el estilo de vida y seguir al pie de la letra las recomendaciones del médico, hacer tus controles, conocerte, cómo tú actúas, cómo respondes frente a diferentes alimentos, la diabetes no se tiene por qué complicar y puedes durar mucho tiempo
con la enfermedad controlada sin ninguna complicación. Te acaban de diagnosticar diabetes, ahora ¿qué podemos hacer? ¿O qué puedes hacer tú? ¿O qué puedo hacer yo para empezar a manejar bien esta enfermedad? Entonces, lo primero es consultar al médico. Él te va a confirmar el diagnóstico y va a elaborar te va a ordenar una serie de exámenes que son muy importantes de ahora en adelante para saber cómo va tu enfermedad. Y entre ellos está la glicemia, la hemoglobina glicosilada, todo el perfil de lípidos que consiste en colesterol bueno, malo, los triglicéridos. Va a mirar cómo está tu riñón y nada más. Con eso podemos empezar. Es importante también hacer por primera vez un chequeo por oftalmología. Aquí tenemos una cámara retinal para poder mirar cómo está la retina, miramos un electrocardiograma, miramos cómo está la circulación y con eso ya descartamos que no tengamos ninguna complicación al empezar la valoración. Luego vamos a educarnos, a ver qué vamos a hacer frente a esta enfermedad. Te van a enseñar cómo hacer tus glucometrías, cuáles son las metas que se necesita para tener un buen control, hasta dónde podemos llevarnos los niveles de glucosa, cuáles son los permitidos y cuáles son los que podemos mínimo tener para evitar bajonazos de azúcar o hipoglicemias. Y continuar con controles periódicos dependiendo de lo que diga el médico. Si yo estoy muy juicioso, probablemente haremos cada 3 meses o cada 6 meses con los respectivos exámenes. Y si de pronto no hemos podido controlar, pues haremos unos controles mucho más seguidos. Lo más importante es que tú hagas cambios en el estilo de vida, dieta, ejercicios son importantísimos. Un monitoreo de glucosa para que aprendas a conocerte y saber cómo reacciona tu cuerpo frente a los diferentes alimentos y situaciones a las que enfrenta y seguir con los medicamentos tal cual el médico se los ordena. Por favor, si tienes dudas, siempre preguntarlas, no te quedes con las dudas, porque a veces eso hace la diferencia.